¿Alguna vez has asumido que conocías tan bien a alguien que su comportamiento nunca podría sorprenderte? ¿Qué harías si la persona en la que confías te traicionara de maneras que jamás imaginaste? Esto es exactamente lo que me sucedió. Pensé que mi esposa y yo habíamos construido una vida basada en el amor y la confianza, pero ella no me veía de la misma manera. Para ella, yo era simplemente predecible. Alguien que asumía que nunca se iría, sin importar lo que sucediera. Estaba tan segura de esa idea que se sintió lo suficientemente confiada como para traicionarme, e incluso contárselo a su amante. ¿Cuál es el giro más irónico? El día que decidí recuperar mi dignidad y solicitar el divorcio fue nuestro aniversario de bodas. Se suponía que sería un día para conmemorar años de dedicación y amor, pero, desafortunadamente, se convirtió en el día en que puse fin a un matrimonio que ya estaba roto. Mi esposa Cassie, de 30 años, y yo, de 31, nos conocimos en la universidad hace 10 años. En ciertos aspectos éramos diametralmente opuestos. Yo era tranquilo y reservado. Pasaba la mayor parte del tiempo en mi dormitorio estudiando y leyendo. Ella era una mariposa social, con una personalidad encantadora, hacía amigos rápidamente y disfrutaba salir y divertirse. Sus redes sociales estaban llenas de fotos de cócteles, grupos de amigos y selfies en restaurantes. Nuestra relación no debería haber funcionado, pero lo hizo. Tuvimos los altibajos típicos, algunas disputas y peleas, pero nada fuera de lo común. Sentía que podíamos llegar lejos. Nos casamos 2 años después de graduarnos. Yo había conseguido un buen trabajo, y ella decidió tomarse un tiempo para definir su futuro profesional. No me importó. En ese momento yo estaba bien económicamente. Ella estudió educación en la universidad, pero decidió que no le gustaban las opciones laborales que tenía, así que la apoyé mientras exploraba otras alternativas. Al principio parecía un esfuerzo colaborativo. Mencionó que quería iniciar un negocio o volver a estudiar, y yo le creí. El matrimonio, después de todo, se trataba de apoyar las metas del otro y estar ahí en todo momento. Pasaron algunos años, pero nada cambió. Ella seguía sin perseguir nada concreto, saltando de una idea a otra sin resultados. Mientras tanto, yo trabajaba arduamente, pagaba las cuentas y ahorraba para el futuro. Lo mencioné con frecuencia, diciéndole que necesitaba concentrarse y elaborar una estrategia. Ella siempre me decía que estaba cerca de encontrar su camino, pero, en retrospectiva, me doy cuenta de que solo estaba postergando las cosas. Algunos podrían pensar que yo la estaba consintiendo, pero era un tema candente en nuestro hogar. Discutíamos con frecuencia y yo me frustraba cada vez más con su falta de dirección. Parecía que comenzaba algo, pero lo abandonaba a los pocos meses porque no se sentía bien. Por eso, fui escéptico cuando dijo que quería comenzar a estudiar derecho. Ella pudo notar mi incertidumbre, así que insistió en que hablaba en serio. Resultó que, efectivamente, había aplicado y sido aceptada. Incluso me mostró la carta de aceptación. Solo necesitaba que yo financiara su matrícula para ser estudiante de Derecho. Me alegró que finalmente estuviera tomando una decisión, así que acepté rápidamente. Me dijo que el semestre comenzaría en aproximadamente 3 meses. Traté de mantenerme al tanto, preguntándole si necesitaba algo. Realmente quería que le fuera bien en la escuela de Derecho. También quería asegurarme de que no tuviera la oportunidad de echarse atrás. Ella me aseguró que estaba ansiosa por empezar, y yo le creí completamente. No fue hasta que el semestre estaba por comenzar que noté un comportamiento inusual. Salía con frecuencia, pero no parecía tan ocupada como imaginaba que estaría una nueva estudiante de Derecho. Tampoco la veía leyendo. Cuando le preguntaba sobre sus clases, siempre decía que todo iba bien. Ella no estaba estudiando porque, según decía, todavía estaban viendo material introductorio, lo cual me pareció lo suficientemente lógico como para creerle. La realidad era que salía prácticamente todos los días. No tenía motivos para pensar que me estaba mintiendo. Cuando le preguntaba por sus clases o su día, siempre tenía una historia preparada. Hablaba de compañeros de clase y profesores, y todo lo que decía era claro y consistente. ¿Sabes cómo? Cuando tu pareja te cuenta sobre su día y sus compañeros de trabajo, empiezas a sentir que los conoces. Así era como me sentía con los compañeros de mi esposa. El único problema era que ninguna de esas personas existía. Lo descubrí cuando ella comenzó a descuidarse. Empezó a llegar tarde a casa, diciéndome que tenía un grupo de estudio que se reunía por las noches. De nuevo, eso parecía legítimo. Hasta que una noche llegó tarde, claramente intoxicada. Me contó la historia habitual del grupo de estudio y agregó que después habían ido a tomar algo. Esta vez no me lo creí. Nunca antes había llegado tan tarde, ni en ese estado. Me puse un poco agresivo y le pregunté dónde estaban sus libros de texto. Al principio titubeó, luego me dijo que los había dejado y que una amiga los había recogido por ella.
Sabía que me estaba mintiendo en la cara. Entonces le pedí que me mostrara algunas fotos que hubiera tomado con sus amigos esa noche. A pesar de estar completamente ebria, pareció sorprendida por mi solicitud. Balbuceó diciendo que no había tomado ninguna foto. Ahí fue cuando supe con certeza que mentía. Cada vez que salíamos, tomaba docenas de fotos. Siempre estaba fotografiándose, tomándonos fotos juntos o fotografiando su comida. No podía salir con amigos y no tomar ni una sola foto. Le expresé mi incredulidad y le pregunté si realmente había salido con amigos. Me aseguró que sí, y comenzó a enumerar los nombres de las personas con las que supuestamente había estado. Eran los mismos nombres que ya había mencionado antes. Estaba tan indignada y triste que comencé a creerle y me sentí mal. Tuvimos una pequeña discusión al respecto y al final cedí. Ella estaba completamente ebria, y en menos de 2 horas se quedó profundamente dormida. Fue de entonces cuando actué. Cuando bebía, dormía profundamente. Una vez dormida, estaba seguro de que no se despertaría a menos que ocurriera algo extremo. Revisé su teléfono y busqué entre sus fotos. Como esperaba, no había imágenes de esa noche. Me pareció extraño. Había salido a tomar cócteles y normalmente habría fotografiado lo que hubiera pedido. Me quedé con su teléfono en la mano, tratando de averiguar dónde había estado esa noche. Entonces recordé a sus amigas. Sara, Amy y Jenna eran los nombres que mencionaba con más frecuencia. Busqué esos nombres en sus contactos y no encontré nada. Bandera roja número 2. Ahora estaba seguro de que nada era lo que parecía. Esas personas no existían, y empecé a cuestionar si realmente era estudiante. Revisé sus correos electrónicos buscando comunicaciones de la universidad. Esperaba encontrar correos confirmando la admisión, los pagos y la inscripción a los cursos. Solo encontré 3 correos de la universidad. El primero la felicitaba por su admisión. Los otros 2 eran recordatorios de que debía pagar la matrícula antes del inicio del semestre. Después de eso, no había ningún correo que confirmara su pago o felicitara por completar los requisitos de admisión. La conclusión me dejó atónito. Mi esposa me había mentido sobre ser estudiante. No había señales de que hubiera iniciado sesión alguna vez. El enlace estaba en color azul tanto en su teléfono como en su computadora portátil. Los campos de usuario y contraseña no se rellenaban automáticamente. El sitio ni siquiera aparecía en el historial de su navegador. Estaba furioso. ¿Qué hacía durante el día? ¿Qué había hecho con el dinero que le había dado? Después de quedarme ahí sentado, lleno de ira durante unos minutos, decidí investigar más a fondo. Aún había preguntas sin respuesta, y planeaba descubrir la verdad mientras ella seguía inconsciente, así que empecé a revisar los mensajes directos de sus redes sociales. Como era de esperar, no había mensajes con compañeros de clase, grupos de estudio, ni profesores, solo encontré mensajes de personas que no conocía. Revisé la mayoría y todo era aburrido hasta que llegué a Mark. Mark era diferente. Sus mensajes se remontaban a meses atrás y al principio eran coquetos. Rápidamente se volvieron mucho más subidos de tono, y no pasó mucho tiempo antes de que empezaran a intercambiar imágenes. Después de eso, coordinaban encuentros. No necesitaba un calendario para saber que se veían cuando se suponía que ella debía estar en clase. Había más. Se hizo bastante evidente a dónde había ido el dinero. Ella había estado gastándolo en estadías en hoteles y viajes con este hombre. Yo pensaba que estaba invirtiendo en su futuro, pero estaba usando mi dinero a mis espaldas para acostarse con un tipo cualquiera. Tuve que detenerme para no despertarla ahí mismo. No podía creerlo. Sentía que estaba sentado junto a una completa desconocida. Estaba incrédulo, como si alguien me hubiera dicho que mi perro les había hablado. Era imposible, pero las pruebas estaban ahí. Mi esposa no era quien yo creía que era. No podía dejar de leer sus mensajes. Aunque preferiría arrastrarme sobre vidrios rotos antes que seguir viendo esa porquería, tenía que saber la verdad. No me quedaba opción. Necesitaba estar informado. Había pasado demasiado tiempo en la oscuridad. A veces desearía haber dejado de leer en ese momento. Finalmente, mencionaron mi nombre. Había numerosas quejas sobre el tipo de esposo que era. Ella decía que estaba demasiado ocupado con mi trabajo y que no tenía tiempo para llevarla a clubes y fiestas. Sin importar que yo era el único proveedor del hogar y la llevaba a numerosas citas cada mes, aparentemente eso no era suficiente si no podía salir tan a menudo como quería. Verla quejarse de mí con otro hombre me irritó, pero las cosas empeoraron. Mark le preguntó si no le preocupaba que yo descubriera lo que hacían. Ella respondió riéndose, diciendo que yo era demasiado débil para dejarla incluso si me enteraba, que yo era seguro y predecible, y que asumía que solo me lamentaría y la perdonaría, que me faltaba el valor para irme. Estaba furioso. Sabía que ella me había subestimado porque, en ese momento,
Pensé que nuestra relación había terminado. Quería despertarla y gritarle, pero sería inútil, dado lo borracha que estaba. No obtendría nada útil de ella. Decidí esperar hasta la mañana para confrontarla con todo lo que había descubierto. Esa noche dormí en el sofá. Durante la noche me relajé un poco. No llegué ni cerca de perdonarla, pero enfrentarla no era suficiente. Quería destrozarla. Ella necesitaba sentirse tan horrible como yo en ese momento. Han pasado 2 semanas desde que descubrí sus mentiras y he comenzado a planear una pequeña sorpresa para nuestro aniversario. Solo faltan 2 meses. Actualizaré esta publicación y les contaré cómo van las cosas. Fue un éxito rotundo. Al menos para mí. Dudo que ella lo haya apreciado, pero estoy seguro de que no lo olvidará en mucho tiempo. Fue difícil seguir viviendo con esa mujer durante otros 2 meses. Ni siquiera me molesté en fingir que todo estaba normal, y ella lo notó. Me preguntó qué estaba mal, pero le daba respuestas vagas. No tenía energía para ser amable con ella, y en realidad disfrutaba verla retorcerse mientras intentaba averiguar qué me molestaba. Probablemente asumió que era una crisis de mediana edad, porque sugirió que nos tomáramos unas vacaciones. Yo solo le seguía diciendo que estaba ocupado con el trabajo. Mientras tanto estaba ocupado planeando mi escape. Llegó nuestro aniversario, después de lo que parecieron 2 años, y le dije que tenía algo especial planeado. Se le iluminó el rostro ante la idea de una cena lujosa. Estaba muy complacida cuando le informé que había reservado una mesa en su restaurante favorito. Quería que todo saliera perfecto para la noche que había planeado. Se arregló mucho para la cena. Me preguntó cómo se veía. Le mentí y le dije que se veía fantástica. Ya no me importaba su apariencia. Ningún vestido en el mundo podría hacerla lucir atractiva para mí otra vez. La cena comenzó de manera bastante normal. Pedimos comida y vino, charlamos y tomamos quizás una docena de fotos. Ella parecía relajada, como si la tensión entre nosotros se hubiera resuelto. Después de que sirvieron el postre, decidí que era hora de hacer negocios. Le entregué el sobre, que había estado en el bolsillo de mi chaqueta toda la noche. Al principio se emocionó, posiblemente pensando que era un regalo o boletos para unas vacaciones. Parecía confundida mientras abría la carta y descubría una factura. Sabía que no la pagaría. No era legalmente obligatorio. Solo quería enviar un mensaje, y por la expresión en su rostro entendí que lo recibió alto y claro. Se le llenaron los ojos de lágrimas mientras levantaba la vista del papel y comenzaba a explicarse. Le indiqué que la factura era por el dinero que había recibido de mí para cubrir su matrícula y que esperaba que me lo devolviera por completo. Intentó decirme que había pagado la matrícula, pero la detuve y le dije que no profundizara más. Sentí una ligera satisfacción al verla llorar de esa manera. La gente empezó a mirarnos, pero no me importó. Nunca volvería a ese restaurante, y me alegraba poder arruinárselo a ella. Y apenas estaba comenzando. A continuación, saqué de debajo de mi asiento un gran sobre Manila. Intenté entregárselo, pero no hizo ningún movimiento para aceptarlo, así que lo arrojé sobre la mesa frente a ella. Lo abrió con manos temblorosas, y todo su cuerpo se desplomó cuando vio lo que había dentro. Papeles de divorcio. Pasó de llorar a suplicar. Se inclinó sobre la mesa, agarró mis manos y me rogó que lo reconsiderara. Prometió devolverme el dinero, asistir a la universidad y conseguir un trabajo. Cualquier cosa para evitar el divorcio. Le pregunté por qué estaba tan ansiosa por quedarse, después de haberle dicho a Mark que yo era aburrido y predecible. Le recordé que le había prometido a él que nunca la dejaría. Los sollozos se detuvieron cuando se dio cuenta de que sabía todo, y también de que estaba en un problema mucho mayor del que esperaba. No me sorprendió cuando empezó a tartamudear algunas justificaciones. Comenzó con las típicas tonterías, diciendo que no había pasado nada entre ellos, pero rápidamente cambió a «él no significa nada para mí». Ella entendió que probablemente sabía la verdad. La saqué de su miseria al decirle que había leído sus mensajes y los había enviado a mi abogado. Le mencioné que quería ponerlos todos en un tercer sobre, pero no pude encontrar uno lo suficientemente grueso para todo. Pero no había terminado allí. Le informé que me iría al día siguiente. Había reservado una habitación de motel para pasar la noche y planeaba recoger el resto de mis pertenencias al día siguiente. Desde que descubrí su infidelidad, desactivé sus tarjetas a mi nombre y dejé de financiar la cuenta conjunta. Prácticamente estaba vacía. Buena suerte con el alquiler, con lo poco que quedaba allí. Ella estaba haciendo una escena ahora, pero no me importó. Ya no era mi problema. Por primera vez desde que descubrí la verdad, sentí una especie de calma. Sentí que estaba recuperando el control de mi vida. Dejé algo de efectivo sobre la mesa para cubrir la cuenta y la alenté a disfrutar el resto de su velada. Luego la dejé allí, sollozando.
Después de esa noche, la bloqueé e instruí a mi abogado para que manejara toda la comunicación con ella. No quería tener nada que ver con ella nunca más. No nos volvimos a ver en persona hasta el proceso de divorcio. Ella y Mark fueron las estrellas principales del espectáculo. Mi abogado no dudaba en mencionar la infidelidad cada vez que ella intentaba pedir demasiado. También citamos su deshonestidad financiera como evidencia en contra de la manutención conyugal. Sorprendentemente funcionó. Mi abogado declaró que había un caso de fraude, lo que la preocupó lo suficiente como para aceptar desistir de todas las solicitudes de manutención. Después del divorcio me fui. Me mudé de ciudad y la dejé atrás. No mantuve contacto con ella, pero me enteré de su situación a través de otras personas. No pudo pagar el alquiler y tuvo que regresar a vivir con sus padres. Ellos la amenazaron con echarla si continuaba con su vida de freelancer, así que comenzó a buscar puestos como maestra. No había tenido mucha suerte, lo cual no era sorprendente dado su falta de experiencia profesional. La vida después del divorcio nunca es fácil, pero me iba bastante bien antes de contactarla. No necesitaba la negatividad de alguien que me veía como un cajero automático sin columna vertebral para manipular y engañar. Si necesitaba hablar conmigo sobre algo, tenía que hacerlo a través de mi abogado. Él me dijo que ella le pidió varias veces que le diera mi nuevo número de teléfono. Obviamente, nunca lo hizo. Aún así, me alegraba saber cuán desesperada había estado. Sin embargo, obtuvo un número de teléfono. No estoy seguro de quién se lo dio. Cometí el error de llamar a un número desconocido y me sorprendió escuchar su tono vacilante. Mi primer instinto fue colgar de inmediato, pero decidí escucharla. Ella afirmó que solo quería saludar, pero después de unos minutos comenzó a suplicarme que la aceptara de nuevo. Decía que no tenía nada sin mí y deseaba otra oportunidad. No estaba dispuesto a darle otra oportunidad para volver a mi vida. Terminé la conversación sin decir nada y bloqueé también ese número. Ahora soy mucho más cauteloso al responder llamadas desconocidas y al compartir información personal con amigos y familiares. Mirando hacia atrás, no puedo creer que fui tan ingenuo ante las señales de advertencia. Hice todo lo posible para ayudar y empoderar a mi esposa, pero ella me castigó mintiéndome y difamándome a mis espaldas. Su traición dice más sobre ella que sobre mí, y estoy encantado de haberle demostrado que no era tan débil ni cobarde como ella creía. ¿Qué tal ese final? Eso es todo por el video de hoy. Si disfrutaste esta historia, por favor, dale un me gusta y deja tus opiniones en la sección de comentarios. Me encantaría conocer tus pensamientos. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna publicación. Mantente atento para más historias emocionantes y contenido. Gracias por ver este video. Nos vemos en uno próximo.